過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Arthur apretó la mandíbula al ver a Kara flotar en el aire, con los ojos ardiendo con un brillo carmesí antinatural y 6 iris que se arremolinaban como remolinos de fuego infernal. El aire a su alrededor se quebró y se deformó, y su piel irradiaba calor. Maldita sea, murmuró Arthur en voz baja, con voz sombría. Fue una mala idea traerla aquí, como no lo tuve en cuenta conociendo sus poderes. Su voz resonó, distorsionada por la presencia de Trigon, presente en cada palabra. Tus esfuerzos son inútiles. La tierra arderá después de que termine contigo, con mi fuego y mis vasijas. John Constantine estaba cerca, acariciando los bordes de un sigilo brillante entre los dedos. No te preocupes, amigo. Todavía puedo exorcizar, ni siquiera terminó. Kara se confundió. Una explosión sónica quebró el aire mientras se lanzaba hacia John como un misil, con el brazo extendido hacia atrás para asestar un golpe mortal. Su puño brilló al rojo vivo a punto de convertirlo en polvo. John, muévete. La voz de Arthur rugió como un trueno. Con un movimiento de su mano, la autoridad del gobernante se encendió. Una fuerza masiva impactó a Constantine, poniéndolo a salvo justo a tiempo. Arthur atacó justo después. Se encontró con Kara en pleno vuelo, interceptándola con una patada devastadora que la lanzó hacia atrás, rompiendo la piedra bajo el impacto. Ella permaneció de pie, impasible, mientras el humo se arremolinaba en sus botas, mientras 6 rayos infernales cobraban vida tras ella. Arthur entrecerró los ojos. Podía sentir ahora la influencia de Trigon despertando por completo en su cuerpo kryptoniano. Esta ya no era Kara. Era un ser completamente diferente. Es más rápida, más fuerte, murmuró Arthur. Tiene el control total. Kara se lanzó de nuevo. Esta vez, Arthur estaba listo. Se abalanzó hacia adelante con paso veloz, impactándola en el aire. Se estrellaron contra el muro de la puerta, y la piedra explotó a su alrededor mientras puños y codos se cruzaban en un rápido intercambio. Arthur esquivó un uppercut ardiente, contraatacó con un rodillazo ascendente, luego giró en el aire y le dio un codazo en la columna, solo para ser atrapado por su muñeca. Kara gruñó, con la voz de Trigon desbordándose. Eres débil. Lo lanzó como un muñeco de trapo. Arthur giró en el aire, aterrizó sobre una rodilla y levantó la mano. Autoridad del gobernante. Una fuerza invisible crujió el aire y la impactó, pero ella resistió, retrocediendo solo unos centímetros antes de que la visión de calor se desvaneciera de sus 6 ojos brillantes. En ese momento, Ultra apareció en un borrón violeta, con su capa ondeando como la cola de un cometa. Arrodíllate ante el monarca, falso dios. Gritó, y 2 rayos de calor chocaron con los de Kara en una explosión sísmica que sacudió la zona. Galatea se abalanzó a continuación, añadiendo también su visión de calor a la refriega. Demonio bastardo. El triple choque de visión fue como rayos cegadores, concentrados en una deslumbrante explosión de luz. Kara, poseída, gruñó y se inclinó. Sus 6 ojos destilaban furia. ¿Crees que este cuerpo está limitado por tu insignificante física? De repente, desapareció, moviéndose más rápido que nunca. Galatea ni siquiera vio venir el puñetazo. Kara la golpeó en el estómago con tanta fuerza que se dobló en el aire y salió despedida contra un pilar, partiéndolo en 2. Llovieron escombros. Ultra apretó los dientes, con los ojos brillantes mientras potenciaba otra ráfaga, demasiado lenta. Kara lo agarró por la cara.
Me cansé de ti. Con una fuerza monstruosa, lo estrelló contra el suelo, lo arrastró por el suelo de piedra como un cometa y lo lanzó hacia arriba. Parpadeó tras él en el aire, le clavó el puño en el estómago y luego rugió con sus 6 rayos, impactándolo a quemarropa. Ultra fue lanzado a la distancia como un meteoro, desapareciendo en una humeante estela de luz violeta. Flotando sobre el campo de batalla en ruinas, Kara, poseída por Trigon, se giró lentamente para encarar a Arthur. Su capa roja flameó tras ella como las alas de un ángel caído, 6 ojos de fuego infernal ardían con cruel deleite. «Te estás conteniendo», dijo, con la voz impregnada de la profundidad infernal de Trigon. «¿Dónde están tus juguetes, humano?» Las espadas brillantes, tus otros elegantes peones de sombra, ladeó la cabeza, una parodia de curiosidad se acercaba lentamente, irradiando calor de su piel. «¿Podría ser que tengas miedo?» Su boca se curvó en una sonrisa maliciosa. ¿Temes que tu preciado kryptoniano salga lastimado si te esfuerzas al máximo? Arthur flotaba en el aire, en silencio, con la armadura agrietada por la batalla. Apretó los puños y, con un leve zumbido, los guanteletes del juicio final se materializaron sobre sus brazos. Púas, hueso y sombras se enroscaron alrededor de sus puños como las manos de un antiguo titán. Trigon rió entre dientes. ¡Qué débil! Me decepcionas, te sobreestimé, después de todo, solo eres un hombre. Un simple mortal. De carne y hueso. Arthur alzó la cabeza. Me han llamado de muchas maneras, dijo con frialdad. Pero solo un hombre, el aire se quebró al ver sombras que se extendían por su cuerpo. Eso es un error. Con un estruendo, se lanzó hacia arriba, encontrando a Kara en plena carga con un puño envuelto en una energía monstruosa. La colisión destrozó el aire como si fuera cristal, una explosión sónica que ahuyentó a los demonios de fuego a kilómetros de distancia. Abajo, Raven yacía acunado en el enorme cuerpo de Dom Manos, sudor perlando de la frente, sombras temblando a su alrededor. Su respiración era entrecortada, casi sin fuerzas, pero su mirada no se apartaba del cielo. «Es más peligroso ahora», susurró con voz ronca. Lo veía claramente. La forma en que Arthur luchaba, sin dudar ya. La rabia en sus puños. La determinación en su postura. Los ojos de Raven brillaron con un tenue violeta por un instante, la magia en su interior se despertó. «Necesito salvarlos». Con extremidades temblorosas, se zafó del agarre de Dom. La enorme sombra gruñó confundida, su brazo la persiguió protectoramente, pero ella lo rechazó con un gesto, sus piernas casi cedieron bajo su peso. No muy lejos, Zatanna y John Constantine estaban hundidos hasta el cuello en demonios de fuego, lanzando sigilos y hechizos a diestro y siniestro. Las llamas lamían las paredes, y los demonios de las sombras apenas mantenían la línea. John atacó a un demonio con una estaca cubierta de runas y luego giró hacia Zatanna. «Estas malditas cosas no se detendrán», gritó por encima del caos. «Ni siquiera con la sombra de Arthur, mientras ese bastardo siga aquí», giró la cabeza y se quedó paralizado. Justo detrás de ellos, Raven caminaba. Sola. Frágil. Tropezando hacia el centro del campo de batalla, hacia Arthur, hacia Trigon. Sus brazos temblaban a cada paso. Su capa se arrastraba tras ella como un sudario. El cigarrillo de John se le cayó de los labios. «Maldita sea», murmuró. «¿Qué demonios está planeando ahora?» En el cielo Arthur y Kara volvieron a enfrentarse en lo alto del campo de batalla abrasado, con los puños golpeando la carne con tanta fuerza que rompían el aire. Ondas de choque recorrieron las ruinas en llamas, lanzando piedra fundida y demonios destrozados en todas direcciones. Arthur y Kara, poseídos por Trigon, se enfrascaron en una brutal pelea aérea, con los puños chocando como meteoritos. Sus movimientos eran implacables, salvajes. Cada golpe tenía la fuerza de un dios. Arthur apretó los dientes al detener un golpe devastador. Su guantelete rozó los nudillos ardientes de Kara con un rugido de impacto. «Maldición», pensó, con los ojos empapados de sudor. «Mi maná se está agotando rápidamente, usando constantemente el vuelo kryptoniano, paso veloz, este ritmo es insostenible». Su mirada se dirigió a sus guanteletes. «Todavía no tengo el corazón negro. Mis reservas son limitadas. Y este bastardo me va a llevar al límite si no termino esto pronto». De repente, parpadeó. Demasiado lento. ¡Bum! El puño llameante de Kara se estrelló contra sus costillas. El mundo giró y Arthur salió despedido del cielo, estrellándose contra el suelo como un meteorito. La tierra tembló y se formó un cráter por el impacto.
Polvo y brasas explotaron a su alrededor mientras yacía semienterrado en la piedra, respirando entrecortadamente. Cerca de él, Cara/Trigon descendió con fuego lamiendo sus extremidades, sus ojos brillando con una luz apocalíptica. «Serás maldecido por toda la eternidad en mi reino», dijo, su voz resonando como una campana fúnebre por todo el plano. «Tu alma, rota». Levantó la mano, con el fuego del infierno arremolinándose alrededor de su palma. Pero entonces resonó otra voz. Una voz débil y dolorida. «Espera. Padre». El mundo pareció detenerse. Cara/Trigon se detuvo en el aire, 6 ojos ardientes mirando de reojo. Arthur se movió, levantando la cabeza en el cráter, tosiendo con los labios agrietados. El corazón le dio un vuelco. «Raven». Se giró y allí estaba ella. Herida, apenas en pie, su cuerpo temblaba a cada paso. Un brillo violeta brillaba débilmente en sus manos mientras se interponía entre Arthur y Cara. «¿Qué es?», susurró Arthur para sí mismo, poniéndose de rodillas. Raven reveló sus mejillas surcadas de lágrimas y sus ojos atormentados. Su voz se quebró, pero transmitía una determinación inquebrantable. «Lo haré, padre». La esencia de Trigon se estremeció dentro del cuerpo de Cara. La forma poseída de Cara descendió lentamente, con una expresión indescifrable. «¿Y qué harás, hija?». La voz de Trigon salió de sus labios, antigua y burlona. «¿Rendirme? ¿Convertirme de verdad en mi puente a la tierra? ¿Aceptar finalmente tu destino?». Raven apretó los puños. Su aura se encendió. Pero sus palabras fueron tranquilas y serenas. «Sí», dijo Arthur, levantó la cabeza de golpe, abriendo mucho los ojos. «Oye», rugió, incorporándose con dificultad, un poco magullado por el último intercambio. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Raven?». Pero ella no se giró hacia él. Su mirada permaneció fija en Trigon, firme. «Iré a la tierra y romperé el sello», dijo en voz baja. «Si los perdonas. Que salgan de aquí ilesos». Se hizo el silencio. Entonces el rostro poseído de Cara se contorsionó en una sonrisa cruel y cómplice. La figura fantasmal de Trigon emergió, desprendiéndose de su cuerpo como humo. «Muy bien, hija mía». El cuerpo de Cara se desplomó. Empezó a caer. Pero Arthur estaba allí. En un instante, la atrapó antes de que cayera al suelo. La acunó con suavidad, apartándole el pelo de la cara pálida e inconsciente. Su respiración era débil, pero constante. Arthur miró fijamente a Raven, con la traición escrita en el rostro. «Sabes que no dejaré de luchar, ¿verdad?». Su voz era baja. Una advertencia y una promesa. Raven se giró hacia él, con los ojos cansados y pesados por la carga. Pero no dijo nada. A un lado, John Constantine se puso de pie tambaleándose, frotándose una quemadura en la chaqueta. «¿Tiene idea de lo que está a punto de hacer?», murmuró. Entrecerró los ojos. «El idiota». Miró a Zatanna. «Cúbreme, Zeta, voy a atar a este bastardo para siempre». Zatanna, luchando contra 3 demonios de fuego a la vez, asintió bruscamente. «Date prisa». Mientras el fuego rugía a su alrededor, John comenzó su cántico. Círculos de runas arcanas giraban desde las yemas de sus dedos, absorbiendo la energía del reino mismo. El suelo bajo sus pies crujió con poder. Zatanna se mantuvo firme, su voz cantando hechizos con los dientes apretados. Las llamas se volvieron contra los demonios, convirtiéndolos en ráfagas de ceniza roja. John alzó las manos, elevando la voz. «Por la sangre, por la sombra, por la ley de los reinos prohibidos». De repente, un portal violeta giratorio se abrió de golpe junto a él y Zatanna. John parpadeó. «¿Qué?». Apenas tuvo tiempo de hablar antes de que fueran absorbidos. «Tonterías. ¿Puedo dejar de ser interrumpido por 5 segundos, Rave?». Y así, desaparecieron. Arthur se giró, con los ojos abiertos, al ver la luz que se desvanecía del portal. Su voz era fría. «¿A dónde los enviaste?». Los ojos de Raven se encontraron con los suyos al fin. Parecía tan frágil que apenas podía mantenerse en pie. «De vuelta a la tierra», susurró. Miró a Trigon, luego a Arthur, que aún sostenía a la inconsciente Cara en sus brazos. Su voz sonaba tranquila en su cabeza, cargada de dolor y dureza. «Lo siento, Arthur. Lo siento, todos. Pero no saben de lo que mi padre es realmente capaz. Si llega a la tierra con todo su poder, ningún ejército, ningún dios, ningún señor de las sombras podrá detenerlo. Intentaré sellarlo yo misma, de vuelta en la tierra. Encontraré la manera, de alguna manera, sé que puedo». Levantó la mano hacia Arthur, con la palma brillando con un destello de luz violeta.
Sus dedos temblaban. Los ojos de Arthur brillaron con un azul eléctrico brillante. El suelo bajo él se quebró al sentir el maná fluyendo por su cuerpo, aún sosteniendo a Kara protectoramente. Ni se te ocurra. Su voz era baja y atronadora, la calma antes de la tormenta. Si haces esto, Raven tragó saliva con dificultad, el dolor le desgarraba el corazón. Su voz tembló. No tengo elección, susurró. Debes entender, la enorme y ardiente forma fantasmal de Trigon flotaba cerca, observando en silencio, con sus 6 ojos carmesí brillando con cruel diversión. Sonrió. La magia de Raven surgió. Con un jadeo, abrió un portal brillante en el aire justo al lado del rostro de Arthur. El viento aulló mientras el espacio se plegaba sobre sí mismo, el vórtice tirando de él con fuerza violenta. Arthur se tambaleó, sus botas raspando la piedra quemada. Luchó contra ello, invocando la autoridad del gobernante con un rugido para anclarse. Pero entonces la vio. Raven tosía violentamente, apenas podía mantenerse en pie, con sangre en la comisura de sus labios mientras vertía sus últimas energías en forzar la apertura del portal. Arthur apretó los dientes. Miró a Kara, aún inconsciente e indefensa, y luego volvió a mirar a Raven. Y la soltó. Los vientos lo arrancaron del suelo, pero no sin antes lanzar una de sus espadas, la espada magnífica del bajo nacido, directamente al rostro sonriente de Trigon. El dios demonio gruñó y disparó un rayo desde sus 6 ojos, un láser abrasador de muerte que destrozó la espada en el aire. Fragmentos de metal explotaron en todas direcciones. Pero ese era el punto. En ese momento de distracción, un destello pasó bajo los ojos de Trigon. Una sombra, que no le pertenecía. Uno de sus soldados. Un demonio de la sombra, aferrado, silencioso e invisible, se aferró a los de Raven. Los labios de Arthur se crisparon en una breve sonrisa burlona mientras desaparecía en el portal con Kara en sus brazos, consumida por una luz arremolinada. Y ahora, solo Raven permanecía. Sus manos, antes brillantes de determinación, temblaron ligeramente al caer a sus costados. Su larga capa ondeó en el viento infernal. Trigon se cernía sobre ella. Sus 6 brillantes ojos carmesí se entrecerraron triunfalmente al fijarse en ella. Su oscura figura latía con un poder sobrenatural, las llamas a su alrededor parpadeaban al ritmo de su voz. Y ahora, querida hija, retumbó, con un tono tan antiguo como cruel, te toca ir a cumplir nuestro destino. Raven entreabrió los labios y entrecerró los ojos ligeramente. ¿Nuestro? Preguntó con amargura, una palabra impregnada de desdén. Trigon rió con un rugido profundo y resonante que hizo temblar los huesos del avión. Oh, pajarito, dijo con fingido cariño. Puede que tenga muchas caras, pero nunca olvides que cada camino que has tomado, cada decisión que has tomado, siempre me ha llevado de vuelta. Pero primero, su voz se apagó como un martillo. Con un movimiento repentino y violento, la enorme mano con garras de Trigon se abalanzó directamente sobre la sombra de Raven. ¿Qué haces? Jadeó Raven al bajar la vista. Su sombra, que se había oscurecido sutilmente desde la desaparición de Arthur, se retorció de forma antinatural. Entonces, la mano de Trigon surgió del suelo, sujetando algo por la garganta. Una forma que se retorcía. Envuelta en energía oscura. Sus ojos violetas ardían de rabia. El demonio de las sombras. El soldado oculto de Arthur. Su última contingencia. Raven se tambaleó hacia atrás, sorprendida. ¿Es de Arthur? No, ¿cómo hiciste? La sonrisa llameante de Trigon se ensanchó. Levantó al demonio que forcejeaba, sus garras cortando inútilmente, su cuerpo retorciéndose violentamente en su agarre. ¿De verdad creía que no notaría a un parásito haciendo autostop bajo los pies de mi hija? Gruñó Trigon, apretando. Tu pequeño rey de las sombras subestima lo que significa ser eterno. El demonio siseó una última vez y luego gritó mientras su forma comenzaba a disolverse en la nada, desapareciendo en un destello de llamas azules y negras. Raven se quedó paralizada. No lo había sentido, no del todo. No con claridad. Arthur le había dejado un guardián, y ahora se había ido. Trigon exhaló profundamente, como una bestia que finalmente abandona su guarida. Ahora, dijo, entrecerrando los ojos y con la voz un gruñido de posesión y hambre. Podemos proceder. Torre de los Titanes, el portal se cerró en espiral tras Arthur y Kara con un crepitar de luz violeta, dejando silencio a su paso. Arthur se quedó quieto un instante, escudriñando la habitación. Paredes de acero impecables, monitores brillantes y equipo roto. Lentamente, bajó a Kara a un sofá cercano, con el cuerpo aún flácido y la respiración entrecortada. Estaba sana y salva. Por ahora.
Sorprendentemente, la misma habitación albergaba dos rostros muy familiares. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. John Constantine, apoyado en una columna de metal con un cigarrillo a medio camino de los labios, murmuró de inmediato: genial. Lo ha vuelto a hacer, el imbécil. Zatanna, paseándose cerca de una ventana con los brazos cruzados, miró hacia atrás con exasperación. Creo que empiezo a estar de acuerdo con John. ¿En qué estará pensando? Arthur no los miró todavía. Su mano permaneció cerca del hombro de Kara, comprobando sus constantes vitales, y luego la levantó. Sus voces eran ruido de fondo hasta que basta, dijo secamente, rompiendo la tensión. Finalmente se giró para mirarlos, en voz baja y resuelta. Encontraremos otra manera. Sabemos que viene a la Tierra. E incluso si ese bastardo la sigue y aparece en su verdadera forma. Sus ojos comenzaron a brillar con un azul eléctrico intenso. La habitación se oscureció, como si se estremeciera ante el peso de su presencia. No será un problema, dijo Arthur, cada palabra firme como una piedra. Todo puede morir. Entonces, se detuvo. A media respiración. El brillo en sus ojos parpadeó. John captó el cambio al instante. Frunció el ceño. Oye, ¿qué te pasa ahora? Arthur no respondió al principio. Su mirada se desvió ligeramente hacia arriba, como si buscara algo más allá de este reino. Su voz se volvió más baja, tranquila, insegura. Mi demonio de las sombras, parpadeó una vez. Su conexión se había ido. Extinguida. Y eso era imposible. Sus sombras no morían, no podían morir mientras él viviera, a menos que algo impredecible hubiera sucedido. Arthur tensó la mandíbula. Apretó los puños a los costados. Zatanna los miró, repentinamente alerta. Espera, ¿qué quieres decir con tu demonio de las sombras? La voz de Arthur salió baja y controlada. Trigon lo destruyó. Arthur apretó la mandíbula y apartó la mirada, pensando a toda velocidad. Esta es la primera vez que alguien logra hacer eso. Puede que haya subestimado mucho las habilidades de Trigon. El silencio en la habitación se rompió por la habitual falta de tacto de Constantine. ¿Y? ¿Es para tanto? Dijo John, agitando la mano. El maldito demonio podría aparecer en cualquier momento. Centrémonos en el panorama general. La mirada de Arthur se posó en él, con el brillo aún brillando levemente en sus iris. No voy a perder el tiempo explicándote cómo funcionan mis poderes, Constantine, dijo con voz áspera. Pero sí. Es un problema serio. Zatanna los miró a ambos, la tensión aumentando en su postura. ¿Y ahora qué? John suspiró dramáticamente, frotándose los ojos con una mano. Razón de más para acabar con esto. Necesito un descanso, y unas 12 pintas. De repente, las puertas se abrieron con un silbido mecánico y limpio. Una figura entró tranquilamente. La luz reflejó el brillo de la armadura negra y roja. Robin. Cruzó el umbral y miró a Kara, inconsciente en los enormes brazos de Doom, luego al estado de la habitación. Bueno, dijo, cruzándose de brazos, con un tono tranquilo pero ligeramente divertido, parece que no fui el único que tuvo un mal día. John, que estaba ocupado charlando, instintivamente buscó un amuleto en su cinturón, sobresaltado. Maldita sea, no te acerques así, ninja diminuto. Robin arqueó una ceja tras la máscara. ¿Estás en mi torre, Constantine? Zatanna sonrió levemente a pesar del ambiente. Arthur finalmente habló. Sí, nos tuvimos un problema. Robin asintió una vez, recuperando la seriedad habitual en su tono. Igualmente. Te ahorraré la explicación. Giró sobre sus talones, haciendo un gesto con el dedo. Será más fácil enseñártelo. Vamos. Arthur, John y Zatanna intercambiaron miradas cautelosas. Fuera lo que fuese que Robin tuviera que mostrarles, no era poca cosa. Doom emergió tras ellos. El suelo temblaba ligeramente bajo su peso. Cargaba a Kara con delicadeza en sus brazos, acunándola como algo precioso a pesar de su monstruosa apariencia. Robin echó un vistazo rápido a la criatura, imperturbable. Bien, vamos. El grupo caminó por los pasillos de la Torre de los Titanes. El silencio entre ellos era inquietante. Las luces parpadeaban débilmente en lo alto, incluso el zumbido de los sistemas de la torre parecía más silencioso de lo habitual. Arthur entrecerró los ojos. Algo andaba mal. ¿Qué pasa? Preguntó en voz baja pero firme. La torre se siente vacía. ¿Dónde están los demás? Robin no dejó de caminar. ¿No se te escapa nada, eh?
Arthur arqueó una ceja. Tomo nota cuando algo se siente raro. Robin solo dijo, ya verás. Entraron en la sala de mando. Dentro, Kyborg esperaba frente a una gran holopantalla. Su ojo humano, cansado pero alerta, el brillo rojo de su ojo cibernético escudriñaba al grupo. Asintió al entrar. Arthur. Constantine. Zatanna. Entonces se detuvo, abriendo ligeramente los ojos al ver a Doom asomándose tras ellos. Y sea lo que sea. Doom dejó escapar un leve gruñido gutural, con sus brazos protectores aún acunando el cuerpo inconsciente de cara como un centinela silencioso. Es Doom, dijo Arthur simplemente, poniéndose a su lado. Robin asintió. Kyborg. Kyborg tocó la pantalla. Bien. Les mostraré. La holopantalla cobró vida, y lo que vieron silenció incluso a Constantine. Imágenes de todo el mundo. Superman estaba de pie en medio de una manzana. No atacaba. No hablaba. Simplemente permanecía inmóvil, brillando con una inquietante aura roja. Sus ojos, 4 orbes rojos brillantes, ardían como fuego. Miró al cielo, como si esperara algo. En Ciudad Central. Flash corría por las calles no alocadamente, sino con precisión. Cada paso parecía calculado. Dibujaba algo con su velocidad, algo demasiado rápido para verlo. Se detenía de vez en cuando, mirando al frente con esos mismos 4 ojos rojos. Luego volvía a moverse. Aquí en Jump City. Chico Bestia, cambiando de forma una tras otra, lentamente. Casi como si estuviera practicando algo. Starfire flotaba en el aire, su boca moviéndose rápidamente, susurrando un idioma que nadie entendía. Escarabajo Azul estaba sentado cerca, grabando extraños símbolos en el suelo con los dedos. Todos tenían los mismos 4 brillantes ojos rojos. Zatanna dio un paso adelante, mirando las pantallas. No están causando destrucción, dijo en voz baja. Se están preparando. Arthur exhaló bruscamente, sintiendo el peso en el pecho. Genial. Jon gimió. ¿Hay más ahora? Tienes que estar bromeando. Zatanna, con la voz un poco más tensa, dijo, esto es mucho peor que cuando nos fuimos a Azarat. Los ojos de Arthur permanecieron fijos en la pantalla. El brillo en ellos se intensificó. Trigon. Ya está sentando las bases. Preparándose para su llegada. Robin se giró hacia ellos. Supongo que encontraron a Raven. Jon se burló. Sí, la encontramos. Pero el imbécil está a punto de hacer algo increíblemente estúpido. ¿Y ahora dioses y semidioses poseídos parados como estatuas? Sí, no me gusta dónde esto va a ir. Robin ni siquiera se inmutó. Me lo imaginé. Nunca ha sido de las que toman el camino fácil, intentando hacer esto sola una vez más. Arthur se cruzó de brazos con la mirada fija. No importa. Convocaré a toda mi legión. Hasta el último de mis soldados caerá sobre la Liga y los titanes corruptos. Jon, Zatanna, ustedes exorcizarán o purgarán cualquier podredumbre demoníaca que los esté infectando. Hizo una pausa. No podemos dejar que Trigon se manifieste completamente en la Tierra. Si lo hace, los miró, con los ojos brillando aún más. No estoy seguro de que nadie pueda detenerlo. Robin levantó una mano. No. Tengo otra idea. Arthur se giró bruscamente. No te pongas así, Batman. Robin lo interrumpió con voz tranquila e inquebrantable. Eso llamó la atención de todos. Jon parpadeó. ¿No se murió algo así? Robin negó con la cabeza. No. Antes de que todo se fuera al garete, se inyectó algo. Algo experimental. Evitaba que lo poseyeran, pero fuera lo que fuera, lo dejó inconsciente. Ha estado inconsciente desde entonces. Sigue en la Batcueva. Conectado a un soporte vital. Arthur frunció el ceño. ¿Y sabes qué usó? No. Ese es el problema, respondió Robin. Nadie lo sabe. Ni siquiera Jon ni Kyborg. Batman no se lo confió a nadie, ni siquiera a nosotros. Arthur resopló, negando con la cabeza. Típico de Bat. Problemas de confianza, y así seguirá incluso después de la muerte. Robin no se inmutó. Puede que lo haya mantenido en secreto, pero tengo la intención de averiguar qué usó. Y si funciona, podría ser nuestra única oportunidad de salvar a los demás de la posesión, aunque tenga un precio. Zatanna volvió a mirar la pantalla con el ceño fruncido. Mejor en coma que poseído por un dios demonio, Jon murmuró. No sé, parece que ha sido un mal fin de semana de todas formas. Arthur se quedó en silencio un momento, con los brazos cruzados, con sombras danzando tras sus ojos. La pantalla aún mostraba demonios del caos, fuego, héroes corruptos.
Entonces lo dijo, sereno y mesurado, pero con confianza. Me subestimas. Los únicos que podrían ser problemáticos son Flash, Superman, y el mismísimo Trigon. Robin ni siquiera parpadeó. Sobre eso, miró a Cyborg. Hablando de Superman, tu espada de kriptonita ya no sirve para nada. Arthur entrecerró los ojos brillantes. ¿Cómo? Pero entonces lo comprendió. Cadmus había usado la espada contra su clon. Ya lo habían visto todo. Arthur exhaló por la nariz, pasándose una mano por el pelo con irritación. ¿Y eso por qué? Cyborg no respondió con palabras. En cambio, mostró una nueva transmisión con imágenes granuladas y con fallos de la atalaya. En pantalla, una mancha roja se abalanzó sobre Superman, poseído. 4 ojos brillaban como hornos de odio. Atravesó las unidades de contención como si fueran papel. Rayos láser cortaron el acero, sus puños resquebrajaron la armadura reforzada. Varios otros miembros de la Liga, que estaban atados, fueron liberados en el caos, mientras que los demás intentaron detenerlos, pero fracasaron por completo, todos con esa misma quietud y oscuridad inquietantes latiendo tras sus movimientos. Cyborg narró con gravedad. La atalaya está gravemente dañada. Sistemas fuera de servicio. Gracias a nada menos que Superman, y tienes que ver esto, rebobinó un segmento. Allí estaba Superman dentro de un campo de contención revestido de kriptonita. Su cuerpo se convulsionó por un segundo. Entonces, dejó de temblar. Y rompió las ataduras. Sin esfuerzo. Cyborg volvió a mirar a Arthur. La kriptonita no le hizo ningún efecto. Simplemente la atravesó. Arthur apretó la mandíbula mientras se pasaba una mano por la cara. Perfecto, murmuró. Luego, más alto, realmente perfecto, la incompetencia de la Liga es inigualable, se giró hacia Robin, con el brillo azul en sus iris latiendo con más fuerza. De acuerdo. Lo intentaremos a tu manera. Te acompañaré a la Baticueva, pero si algo sale mal, su voz se oscureció. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Lo haré a mi manera. No más retrasos. Robin lo miró fijamente. Me parece bien. Pero claro, si llegamos a ese punto, significa que no tendremos otra opción. John Constantine encendió otro cigarrillo. La llama del encendedor proyectó un breve destello sobre su rostro cansado. Dio una larga calada y exhaló lentamente, con la mirada fija en la pantalla donde Superman seguía de pie como un dios. Bien, murmuró, retrocediendo. Me mantendré alejado del kryptoniano malvado y del resto de los pesos pesados. No estoy de humor para que me conviertan en sopa. Miró a Zatanna con un familiar tono de sarcasmo en su voz. Quizás Z y yo empecemos con los titanes aquí en Jump City. Hagámoslo a nuestra manera, la directa y dolorosa. Robin, de pie con los brazos cruzados, respondió con serenidad. Te lo agradezco, Constantine. Pero no subestimes a mi equipo. John se giró, arqueó una ceja y miró de reojo a Zatanna con una sonrisa burlona. ¿Con quién se cree que está hablando? Dio otra calada a su cigarrillo. Prácticamente escribí el libro sobre cómo jugar con demonios. Llevo exorcizando pesadillas desde antes de que se quitara los calzoncillos de entrenamiento. Zatanna suspiró, pero sonrió levemente. Solo intenta decirte que no te maten. Antes de que arreglemos esto de verdad. Entonces la voz de Arthur interrumpió. Y por el amor de Dios, Constantine, no le eches un demonio más grande a este problema. Gotham, Arthur y Robin caminaron por el túnel que conducía a la Batcueva, iluminado solo por el tenue destello de las luces del techo que se encendían una a una. Robin caminó delante, en silencio un rato antes de mirar hacia atrás con una leve sonrisa burlona. ¡Qué buen truco hiciste antes! Arthur se adentró en las sombras tras él. ¿En serio, el intercambio? Se encogió de hombros ligeramente. Pensé que ya tenían un archivo de todo lo que puedo hacer. Robin soltó una risita suave y seca. Claro que lo hemos visto, pero experimentarlo es diferente. No todos los detalles de tus habilidades están documentados. Después de todo, estás lleno de sorpresas. Arthur arqueó una ceja. Quizás Bruce ya lo sepa. No me sorprendería. Robin se detuvo de repente y se giró, con un tono ligeramente más agudo. ¿Por eso insististe en venir? ¿Para averiguar cuánto sabe de ti? Arthur dejó escapar un suspiro silencioso y divertido, una media risa más que nada. No, sigo aquí por Raven, dijo, rozando a Robin. Si tanto importara, me habría ocupado hace mucho tiempo. No puede hacerme nada. Solo tengo curiosidad. Sus brillantes ojos azules se entrecerraron ligeramente.
Quiero ver qué descubrió el mejor detective del mundo, y qué no. Robin no respondió. En cambio, se giró, presionó la mano contra el escáner biométrico y abrió las pesadas puertas blindadas. Una serie de clics mecánicos resonaron por la cámara antes de que la entrada se abriera de par en par. Arthur entró lentamente. Y entonces la vio. La Batcueva. Se extendía interminablemente. Paredes de roca titánicas, horadadas por el ingenio y la obsesión. Había elegantes plataformas negras bordeadas de terminales de alta tecnología, brazos robóticos y estaciones forenses. Docenas de vitrinas brillaban en la oscuridad, cada una iluminada por un foco, conteniendo dispositivos, reliquias o, sobre todo, trajes. El aire era fresco, pero con un matiz de acero y antigüedad. Arthur se detuvo en el umbral, recorriendo con la mirada la enorme pantalla de la Batcomputadora, los soportes de las armas, los vehículos blindados en sus bahías y la cornisa donde una colonia de murciélagos colgaba silenciosamente. Impresionante, dijo en voz baja, bajando. Siempre me pregunté cómo se vería, parado aquí frente a ella así. Robin ladeó la cabeza mientras se acercaba a la Batcomputadora y la encendía con unas pocas pulsaciones rápidas. ¿Ah, sí? ¿Así que eres fan? Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa burlona al girarse para observar una hilera de trajes revestidos de cristal blindado, cada uno una versión diferente del legado del murciélago. No. Se detuvo ante una versión más desgastada por la batalla, con la armadura chamuscada y agrietada. Respeto más a Clark. No sé si lo entenderás, pero se siente más humano que Bruce y al menos deja que la gente le vea la cara. Robin conectó al sistema, pero no dijo nada, ocultando una sonrisa burlona. El sonido de los ventiladores y el zumbido de los datos de la terminal llenaban el espacio. La voz de Arthur rompió el silencio de nuevo, esta vez más centrada, con un cambio de tono. Intenta darte prisa. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que algo peor nos alcance. Y entonces, sin alzar la voz, Arthur levantó la mano. Adelante. Desde lo más profundo de la sombra de Arthur, 3 figuras emergieron de las sombras arremolinadas. Ultra descendió con un estallido sónico de niebla violeta, con la capa ondeando tras él. Empre se alzó en silencio, su oscura silueta elegante e imponente. Galatea, con su cabello brillando tenuemente bajo la iluminación artificial de la Batcueva. Los 3 se arrodillaron ante Arthur en un movimiento unificado, con la cabeza gacha. Mi rey, dijeron al unísono. Arthur se irguió, con los ojos brillando tenuemente mientras daba sus órdenes. Por si acaso, exploren el globo. Si ocurre algo extraño, avísenme de inmediato. No se enfrenten a los miembros poseídos de la Liga. Especialmente a Flash y Superman. ¿Entendido? Mantuvieron la cabeza gacha mientras sus voces resonaban una vez más, nítidas, leales y resonantes. Como ordenen. Con un leve zumbido de magia de sombras, los 3 se desvanecieron de nuevo en la penumbra, dejando solo una onda en el aire viciado. Robin, observando desde la terminal, murmuró sin girarse. Eso fue algo. Arthur giró ligeramente la cabeza. Solo me aseguro de que aún tengamos tiempo. Una voz suave y familiar resonó por la cámara, mesurada y serena, con ese inconfundible toque de sarcasmo británico. Parece que hoy tenemos visitas en la cueva. Arthur y Robin se giraron hacia el origen de la voz. En lo alto de la plataforma, bajando unas escaleras con una postura impecable y una bandeja en la mano, porque claro que tenía una bandeja, estaba Alfred Pennyworth. ¿Cómo? Ni siquiera lo sentí, pensó Arthur. Robin dejó escapar un suspiro, entre alivio y exasperación. Alfred. La mirada de Alfred se posó en el extraño de la cueva. El brillo de la Batcomputadora se reflejaba tenuemente en sus gafas. Arthur Blackwind, supongo. Arthur simplemente sonrió con complicidad, murmurando para sí mismo. Por supuesto. Ya me conoces, se acercó lentamente, con las manos relajadas a la espalda. Un placer conocer al mayordomo en persona. Añadió con una sonrisa burlona. Bueno, al mayordomo de Bruce, claro. Alfred se detuvo al pie de la plataforma, mirando a Arthur con una mirada más penetrante que la de la mayoría de los soldados entrenados. Sabe mucho, señor Blackwind. Arthur hizo una ligera reverencia y se acercó a la Batcomputadora donde estaba sentado Robin. Sí que lo sé. No necesitó explicaciones. Todos comprendían la clase de hombre que tenían delante. Alfred, por supuesto, no se lo perdía. Entonces también deben saber en qué lío están metidos, el maestro Bruce no lo apreciará. Robin ni siquiera levantó la vista mientras sus dedos tecleaban rápidamente sobre el teclado. Lo siento, Alfred. Tenía que hacerlo.
Bruce sigue inconsciente y necesito actuar rápido. Arthur estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla. Robin abrió los archivos de la Batcomputadora. Una carpeta oculta con la etiqueta Protocolos Panteón se desbloqueó y miles de archivos cifrados aparecieron en el monitor. Arthur frunció el ceño. «Dios mío», murmuró en voz baja, observando la interminable cascada. «¿Duerme alguna vez?» «Sí, a veces», comentó Alfred secamente desde atrás. «Normalmente, cuando le pongo una droga para el té». Robin no rió. Su atención se centró en una entrada específica que llamó la atención de Arthur. Archivo 7422, Sombra. Arthur bajó la voz. «Ahí tienes. Ese. Ábrelo». Robin lo miró de reojo. «Sé lo que estás pensando, pero aunque lo intentáramos, necesitaríamos una contraseña. Y tenemos más asuntos urgentes». «Hazlo», interrumpió Arthur. Robin suspiró. «De acuerdo, pero te digo que nos bloqueará si nos equivocamos 3 veces». «Bruce no se anda con rodeos», escribió Arthur Blackwind. El sistema emitió un suave zumbido. «Acceso denegado». Arthur se inclinó hacia adelante. «Prueba con el señor de las sombras». Robin le dirigió una ceja arqueada. «¿En serio?» Arthur simplemente levantó una mano. «Hazlo». Otro zumbido. «Acceso denegado». Un intento restante. Robin negó con la cabeza. «Sabes que solo tenemos un intento más, ¿verdad? Si volvemos a equivocarnos, la Batcueva se apagará en modo seguro. Lo perderemos todo y activaremos todos los protocolos de defensa de la cueva. Creo que deberíamos detenernos y centrarnos en el problema más importante. ¿Verdad, Arthur? Trigon y Raven». Arthur hizo una pausa, separando los labios como si asintiera. Pero entonces, desde detrás de ellos, Alfred dio un paso al frente. Su voz era tranquila, mesurada, pero firme. «Sabes, el maestro Bruce no es tan innecesariamente críptico como le gusta aparentar. Puede que oculte sus planes, pero sus salvaguardas suelen ser sorprendentemente simples». Arthur y Robin se giraron hacia él. Alfred se colocó a su lado, con la vista fija en el monitor. «Y, si me disculpas mi franqueza, conozco el contenido de ese archivo en particular». Robin parpadeó. «¿De verdad?» «Por supuesto, Bruce me ha ocultado muy pocos secretos». Arthur entrecerró sus brillantes ojos azules. «Entonces, supongo que conoces la contraseña». Los labios de Alfred se curvaron ligeramente. «Sí». Robin se recostó, murmurando. «No compartió esto conmigo». Alfred dio un paso adelante, con las manos a la espalda, y miró a Arthur. «¿Puedo?» Arthur asintió una vez. «Adelante». Alfred escribió solo 4 caracteres. La pantalla se detuvo. Entonces, con un clic seco, el archivo se desbloqueó. «Acceso concedido». Se abrió una nueva interfaz que revelaba un expediente de alto nivel, no sobre un miembro de la Liga de la Justicia, sino sobre el propio Arthur Blackwind. «¿Qué demonios es un RACE?», murmuró Arthur en voz alta. «¿Qué se supone que significa eso? ¿Es un acrónimo? ¿Un título? ¿Una amenaza?». Robin reprimió una sonrisa desde detrás del monitor. «¿Conociendo a Bruce? No tengo ni idea». Arthur señaló la pantalla, gesticulando como si acabara de descubrir un misterio más confuso que el multiverso. «¿Por mi archivo?». Alfred, con las manos entrelazadas pacientemente a la espalda, ofreció con calma. «Es un nombre en clave, maestro Blackwind. Corto. Intimidante. Vagamente poético. Bastante propio de usted, me imagino». Arthur se giró lentamente. «Señor Alfred, comando legiones de sombras inmortales, y ni siquiera yo me pondría un nombre así, ni a mí ni a ninguna de mis sombras». Robin ladeó la cabeza con una sonrisa burlona. «¿No? ¿Y qué hay de Doom?». Arthur ignoró eso y volvió a mirar el archivo, murmurando en voz baja. «¿No podría simplemente escribir Arthur Blackwind?». Alfred asintió levemente, con las comisuras de los labios fruncidas con diversión. «Si te sirve de consuelo, el maestro Bruce solo da nombres como estos a individuos que considera singularmente problemáticos». Arthur abrió la boca para responder con un comentario ingenioso. Pero tenía la mirada fija en la pantalla. Línea tras línea. Sobre él. Miró fijamente. Sin pestañear. Luego se inclinó lentamente. «Oh, mierda», el contenido es, la pantalla brillante de la Batcomputadora se reflejaba en los rostros de Robin y Arthur a medida que el archivo se abría línea tras línea, detalle tras detalle cayendo en cascada en un nítido blanco y negro.
Registro del archivo de la Batcomputer, archivo N7422, sombra alias del sujeto. Arthur Blackwing. Clasificación: metahumano / entidad extradimensional. Potencial nivel de amenaza: alfa más. Estimación: Arthur entrecerró los ojos y tensó la mandíbula mientras examinaba el contenido. Robin se acercó más, leyendo en silencio y concentrado, frunciendo aún más el ceño con cada nueva línea. Resumen: el sujeto exhibe habilidades que desafían la comprensión convencional de la fisiología y la magia metahumanas. Es capaz de manifestar y comandar un ejército de constructos humanoides, conocidos en los informes de campo como sombras. Los constructos parecen conscientes, insensibles al dolor, inmunes a la fatiga y mantienen una eficacia de combate completa independientemente del daño sufrido. Habilidades observadas: manifestación necroquinética, reanimación o recreación de seres caídos en entidades leales. No es nigromancia estándar. Estas entidades conservan las técnicas de combate y la conciencia táctica de su pasado. Sigilo en las sombras. El sujeto puede desaparecer y reaparecer usando las sombras como puntos de tránsito. Posible teletransportación o cambio de fase dimensional. Fuerza / durabilidad sobrehumana. Durante el conflicto con combatientes mejorados, ven imágenes adjuntas. Linterna verde, Galatea, Cara Zor-El. Día del juicio final, el sujeto exhibió una fisicalidad comparable a la de los seres de clase kryptoniana. Dominio psiónico no confirmado. Las entidades bajo el control del sujeto responden sin órdenes verbales. Posiblemente colmena. Persistencia temporal. Las sombras no se degradan con el tiempo. La observación durante ciertos conflictos indica que las construcciones caídas se regeneran tras su destrucción. Fuente de poder desconocida. La naturaleza es mágica, pero no hay un vínculo confirmado con magia, reliquias divinas, tecnología o fuerzas cósmicas. Sin embargo, posee rasgos alineados con las 4. Robin dejó escapar un silbido bajo. Eso es, ya no lo sé, murmuró. Arthur no respondió. Su mirada se había agudizado, explorando la siguiente sección. Hipótesis: entidad angélica apóstata. El aura y la disciplina de las entidades invocadas se asemejan a jerarquías religiosas, rangos, formaciones y precisión marcial. Podría ser un ser celestial caído o rebelde que impone justicia divina, o venganza. El sujeto ya ha demostrado una moralidad extrema basada en el juicio. Señor demonio de alto nivel / ser extradimensional. Una teoría alternativa propone que el sujeto es una especie de soberano de un plano adyacente al nuestro. Motivaciones desconocidas. Posiblemente esté construyendo un ejército en secreto. Rey hechicero resucitado. Es una exageración, pero registros antiguos de la Atlántida y los pergaminos de Temiscira hablan de individuos que alcanzaron la semi-inmortalidad uniendo las almas de los muertos. El sujeto cumple con algunas descripciones. Mecanismo de equilibrio cósmico. Hay un 3% de probabilidad de que el sujeto no sea un quién, sino un qué, una fuerza autorreguladora de la naturaleza, activada para contrarrestar anomalías en la escala universal de muerte y resurrección. Arthur murmuró en voz baja. ¿En qué demonios me he convertido? Robin permaneció en silencio, leyendo. Debilidades conocidas, ninguna confirmada. El sujeto ha mostrado resistencia a diferentes tipos de armas, magia de alto nivel y ataques psiónicos. Un oponente más poderoso es actualmente la mejor opción para derrotarlo. Las sombras podrían mostrar una alteración temporal bajo una alta exposición a la luz ultravioleta o solar, aún por confirmar. Se han observado detonantes emocionales, en particular relacionados con lazos familiares o traición. El compromiso emocional es una posible debilidad. Protocolo recomendado: evitar la confrontación directa. Observar. Rastrear. No intervenir a menos que sea absolutamente necesario. Si es inevitable, desplegar un escuadrón de contingencia de alto nivel, Superman, Flash, Detective Marciano. Considerar la contención mediante hechizos de bloqueo dimensional o desplazamiento a la zona fantasma. Asignación de nombre clave, temporal. Protocolo Erebus. Nota personal: este ser no mata por deporte. Mata con un propósito. Y cada acción hasta ahora está impulsada por un inquebrantable sentido de la justicia. He visto dioses. He visto demonios. Esto podría ser ambos. Actualizaré tras una observación más profunda. Arthur se recostó ligeramente, frotándose el puente de la nariz, mientras sus ojos volvían a escudriñar el contenido. En su mente, un pensamiento silencioso surgió con fuerza, impresionado a regañadientes. Batman, el hecho de que la mayoría de estas cosas se acerquen más a la verdad. Su mirada se dirigió a Alfred, que seguía de pie, erguido y sereno, tras ellos.
Arthur se giró hacia él y preguntó con voz mesurada, ¿de verdad te parece bien mostrarme todo esto? Alfred lo miró a los ojos sin dudar. El maestro Bruce mencionó algo sobre ti, dijo con calma. Después del incidente del Joker. O mejor dicho, después de que el Joker se quitara la vida y te viera salvar a esa niña. El interés de Arthur se agudizó visiblemente. Dijo que le recordabas al maestro Jason. Alguien a quien ya no podía controlar, pero alguien que aún lleva bien dentro. Un destello de algo, una expresión ilegible cruzó la expresión de Arthur. Apartó la mirada, con los labios crispados en una especie de sonrisa burlona y suspiró. Alfred añadió con naturalidad. Y en cuanto a mostrarte ese archivo, no importará. El maestro Bruce lo reescribirá después de tu próximo movimiento. Siempre lo hace. Arthur rió entre dientes y negó levemente con la cabeza. Demasiada paranoia para un solo hombre. Desde la batcomputadora, Robin miró hacia atrás con un deje de curiosidad en la voz. Entonces, ¿cuánto de esto es cierto? Arthur arqueó una ceja y lo miró de reojo. No voy a responder a eso. Robin no respondió de inmediato, seguía examinando el archivo. Entonces, sin levantar la vista, dijo rotundamente, te dio todo un plan de contingencia. Arthur se cruzó de brazos y miró la pantalla. Algo en su expresión destelló diversión. No sé si sentirme halagado o sentir algo más. Pero ya basta de mí, dijo, apartándose de la pantalla. Centrémonos en por qué estamos aquí. Se acercó a Alfred, que permanecía de pie como un centinela cerca de la consola. Ya que ya sabes tanto, deberías saber qué usó Bruce para volverse inútil. Lo necesitamos. Si queremos evitar matar a alguien por accidente, prefiero sacrificarlos de forma segura. Si no, Arthur entrecerró los ojos. Entonces lo haré a mi manera. Alfred asintió en silencio, con las manos cruzadas a la espalda. Ah. Eso, dijo con suavidad. Naturalmente. Para sorpresa de Robin, Alfred pasó junto a él con el aplomo de quien había dirigido esta cueva mucho antes de que nacieran. Se sentó frente a la batcomputadora como si fuera suya porque, en muchos sentidos, en cierto modo lo era. Robin arqueó una ceja, sonriendo con sorna mientras los dedos de Alfred bailaban sobre el teclado. Vale, no me lo esperaba. De repente, una sección del suelo cerca de ellos se abrió con un siseo mecánico. Una plataforma ascendente reveló varias pistolas de inyección, elegantes, reforzadas con carcasas de aleación de carbono, cada una con viales brillantes de suero azul apagado. Esa misma, dijo Alfred con calma. Pero ten cuidado. El compuesto funciona de forma diferente según en quién se use. El maestro Bruce podría permanecer inconsciente durante un mes. Y eso que yo lo atiendo a diario. Arthur se acercó a la plataforma, examinando el equipo con la mirada y asintiendo con aprobación. Bien. Ahora podemos movernos y rápido antes de que aparezca ese demonio. Robin, sin embargo, permaneció inmóvil, con una expresión entre molesta e incrédula. Miró los viales y luego volvió a mirar a Alfred. ¿Te dijo siquiera que nos enviaras esto o al menos te lo mencionó? Preguntó. Alfred no dudó. No, respondió con voz serena. No tuvo tiempo de explicar nada. Robin apretó la mandíbula, con frustración reflejada en sus ojos. Arthur habló sin volverse. Tiene tanto miedo de ser poseído, miedo de dañar a la liga. O peor aún, de que sus planes caigan en las manos equivocadas. Alfred no dijo nada esta vez. Solo un lento y solemne asentimiento. Arthur hizo una pausa y luego murmuró, al final, la culpa sigue siendo suya. Pero no importa. Se giró completamente hacia Robin, con la mirada fija. Vamos. Una de mis sombras ya localizó a un miembro de la liga. Robin agarró el equipo, comprobando el peso y murmurando en voz baja. ¿Quién? Arthur se crujió el cuello, con un tono oscuro por la anticipación. El relámpago. Robin parpadeó. Maldición. Sin dudarlo, Arthur extendió una mano hacia el inyector. Dame uno de esos. Me encargaré de él. Tú usa el Badwing o lo que sea para escanear anomalías demoníacas aparte de los miembros de la Liga de la Justicia. Si encuentras algo, probablemente sea Raven o, si es demasiado tarde, el mismísimo Trigon. Su voz se volvió más baja. Contáctame. Estaré allí antes de que haga alguna estupidez. Robin le entregó la pistola de inyección, pero no ocultó el escepticismo en su tono. ¿De verdad tienes tanta confianza? ¿Enfrentar a un Flash poseído, y detenerlo sin hacerle daño? Arthur comprobó la integridad del vial con un gesto del pulgar y luego deslizó el inyector en su inventario. Sostuvo la mirada de Robin, firme. Sí. Sin arrogancia.
Solo una fría certeza. Arthur giró sobre sus talones, ajustando la pistola de inyección dentro de su abrigo. De acuerdo. Me voy. Miró por encima del hombro con una leve sonrisa. Nos vemos. Luego, con una voz baja y autoritaria. Intercambio. Las sombras a sus pies palpitaron y luego explotaron hacia arriba como tinta líquida. En un instante, Arthur fue consumido por la niebla negra. Se retorció en un vórtice, se derrumbó hacia adentro y desapareció. La habitación quedó en silencio, casi. Robin bajó la mirada. Una figura oscura e informe se aferraba a su sombra como una segunda piel. Su forma se escabullía de forma antinatural tras la suya. Por un segundo, habría jurado que lo miraba. Sin movimiento. Sin palabras. Solo allí. Observando. Robin arqueó una ceja y murmuró en voz baja. Magia espeluznante. A sus espaldas, Alfred observaba con leve curiosidad y sin rastro de alarma. Interesante habilidad, dijo el mayordomo con un toque de humor irónico. Mucho. Ciudad Central, Arthur emergió del suelo como humo, sus botas tocaron el suelo con un suave crujido de grava rota. El viento sopló débilmente y luego una explosión sónica atravesó el cielo. Una franja negra se estrelló junto a él, deteniéndose justo antes de tocar tierra. Galatea. Su aterrizaje sacudió ligeramente el pavimento, pero su expresión era tranquila y concentrada. Su cabello ondeaba con la brisa, brillando tenuemente con energía residual. Mi rey, dijo con voz precisa. Esto es Ciudad Central. Ese molesto velocista está aquí. Ya he visto el rastro que dejó. Los ojos azules de Arthur escudriñaron el horizonte. Muy bien, dijo Arthur en voz baja y resuelta. Lo enfrentaremos juntos. Pero primero, adelante. Un charco de sombra a sus pies se onduló y luego estalló hacia arriba con un crujido de estática y oscuridad. Desde dentro, surgió una figura elegante y peligrosa, vestida de negro, con relámpagos carmesí que se extendían por su cuerpo como venas de ira. Kik emergió. Salió de entre las sombras, con la mirada ardiente fija en Arthur. A pesar de la velocidad que sentía en el alma, inclinó la cabeza con reverencia. ¿Cuál es tu orden, mi rey? Arthur no dudó. Ve y enfréntate a Flash. Ponlo a prueba. Empújalo. Quiero ver todo el alcance de sus poderes contra otro velocista. La boca de Kip se curvó en una sonrisa maliciosa. Sin decir una palabra más, apretó los puños, y los relámpagos a su alrededor crecieron en un violento crescendo de rojo y negro. Así se hará. En un instante, desapareció. Una explosión sónica quebró el aire tras él mientras una estela irregular de relámpagos negros y rojos quemaba la calle, que ya se movía a toda velocidad por Central City, a la caza de su presa. El abrigo de Arthur ondeaba al viento que se arremolinaba tras el velocista. Exhaló con calma. Galatea estaba a su lado, observando con la mirada cómo el rayo se desvanecía en la distancia. «¿Me voy yo también?», dijo en voz baja. La mirada de Arthur no se apartó del horizonte. «Todavía no». Entonces dio un paso adelante. «Pero tenemos que darnos prisa». Raven emergió de un portal giratorio de energía violeta oscura. Sus botas aterrizaron sobre tierra quemada. El portal se cerró de golpe tras ella con un susurro, dejando solo silencio y la opresiva pesadez del aire. Se encontraba ante un altar tan antiguo como el pecado mismo. La estructura de piedra sobresalía del suelo como una herida abierta en el mundo. Ennegrecida, irregular, zumbaba con un enfermizo resplandor rojo que latía como un latido. Símbolos antiguos, desgastados por el tiempo y la ira, se arremolinaban en sus costados, uno que promete poder y ruina. La tierra misma bajo él parecía respirar. A Raven se le cortó la respiración. Estaban allí. Unas figuras permanecían en silencio alrededor del altar, dispuestas en un círculo perfecto, como estatuas talladas en el terror. No se arrodillaban en reverencia, sino en sumisión. Poseídos. Inmóviles. Observando. Superman estaba en el centro, con la cabeza gacha. Su capa ondeaba al viento como un estandarte rasgado. 4 brillantes ojos rojos miraban fijamente el suelo bajo él, demasiados, como algo que vistiera la piel de un hombre. El símbolo en su pecho estaba agrietado y quemado, los colores apagados por la oscuridad. Pero no estaba solo. Otros se arrodillaban cerca. Los dedos de Raven se cerraron en puños. El corazón le latía con fuerza en el pecho. «Los salvaré», susurró. «Lo juro, los salvaré a todos». Entonces se oyó la voz. No en el aire, sino en su mente. Un gruñido profundo y retumbante se enroscó en su alma como fuego en la madera seca. «Ahora, niña», era él. «Rompe el sello de Azarat. Déjame pasar».
Déjame estar completa de nuevo. Apretó la mandíbula. Lo prometiste, respondió en silencio. Juraste que no les harías daño. Y sin embargo, aquí están, míos. Los tuyos siguen vivos porque yo lo permito. No pongas a prueba mi paciencia. Los demás no se movieron. Su sola presencia era sofocante, como el peso de la muerte que la acechaba. Pero ella siguió caminando. El altar latía con más fuerza a medida que se acercaba. Los símbolos reavivaron bajo su presencia, iluminándose con el reconocimiento. Su sangre. Su derecho de nacimiento. Rompe el sello, ordenó Trigon, con la voz ahora más alta, llena de hambre. Déjame ascender aquí en la tierra. Lo haré, pensó, tragando saliva con dificultad. Romperé el sello, y te atraparé. Padre Eterno, si me equivoco y esto falla, miró a Superman de nuevo. A los demás. Entonces habré condenado al mundo. Raven dio un paso al frente. La Liga Poseída se separó sin hacer ruido, despejando el camino como si lo hubiera ordenado una orden divina. Sus cabezas se alzaron ligeramente, brillantes ojos rojos siguiéndola a cada paso. Subió los escalones del altar, con el viento aullando a su alrededor, la capa ondeando como alas. Sus ojos comenzaron a brillar primero violeta, luego rojo. Luego ambos. 4 ojos brillaban ahora en su rostro, un reflejo de los que la miraban desde los titanes arrodillados. Sus manos se alzaron, brillando con poder arcano, palabras antiguas formándose en su lengua. El suelo tembló. El altar se partió ligeramente, una grieta se formó en el centro como una herida a punto de sangrar. Un rayo atravesó el cielo, no natural pero demoníaco. Infernal. Empezó a cantar. Al principio, susurros bajos que hicieron que las sombras se enroscaran y retrocedieran. Luego, más fuertes. Las palabras resonaron en la lengua sagrada del perdido Azarat, retorcida por la rabia y la traición. El altar le respondió. El cielo gritó. Tras ella, los poseídos se erguían. Esperando. La risa de Trigon resonó en su cráneo, retumbando como tambores de guerra. ¿Sí? ¿Sí? Rompe el sello, Raven, pero Raven no se inmutó. Su voz no vaciló. Su magia surgió como una tormenta en sus venas, violeta y rojo retorciéndose a su alrededor como un ciclón de poder puro. Los símbolos del altar brillaron con una intensidad cegadora. Entonces, dejó de cantar. Su respiración se hizo más lenta. Sus labios se curvaron en un susurro demasiado bajo para que nadie más pudiera oírlo. No eres el único con un plan impregnado de traición, padre. Y con una última palabra, el altar se abrió de par en par. Una columna de fuego y sombra se elevó hacia el cielo, un grito de pura agonía y triunfo que sacudió los huesos del mundo. Y Trigon, venía. El aire se llenó de electricidad. Rayas rojas y negras atravesaron el horizonte destrozado de Ciudad Central mientras 2 borrones chocaban una y otra vez. Uno salvaje e indómito, el otro mesurado y leal. Pero estaba claro quién dominaba. Rápido, el general en la sombra de Arthur luchaba. El poseído Flash era una mancha de furia y precisión. Su cuerpo estaba envuelto en un rayo carmesí retorcido por la corrupción demoníaca. Sus ojos ardían de un amarillo brillante, sus labios se curvaron en una sonrisa que ya no parecía humana. Crack. Rápido fue lanzado contra un pilar de hormigón, rompiéndolo al impactar. Se recuperó al instante, lanzándose de nuevo hacia adelante con 2 golpes de sombra, pero Flash desapareció, reapareciendo tras él con un codazo impulsado por un rayo que envió a Kik a saltar por el pavimento como una piedra en un lago. Arthur se encontraba a cierta distancia en lo alto de una torre, con su capa ondeando al viento. La batalla se desarrollaba bajo él como una danza brutal. Entrecerró los ojos al ver cómo Kik era derribado una vez más, mientras el velocista reía a carcajadas. Ya me lo imaginaba, su voz era tranquila, pero con un toque de mordacidad. Kik podría haber sido más rápido que la mayoría, pero Barry Allen no era la mayoría. Incluso corrompido, incluso perdido, esto era lo que significaba desafiar al hombre más rápido del mundo. Los ojos de Arthur comenzaron a brillar con un frío y peligroso poder azul que zumbaba bajo su piel. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios cuando sus botas se levantaron del borde, mientras las sombras se arremolinaban alrededor de sus extremidades como humo. Es hora de que me una a él. Con un solo pulso de poder, se lanzó al aire. El viento aullaba mientras se elevaba, con la capa ondeando tras él como un estandarte nacido de la tormenta. A su lado, la espada de Prometium cobró vida con un destello de filo negro, brillando tenuemente bajo la luz. Arthur murmuró en voz baja, con la mirada fija en la estela de caos rojo que atravesaba las calles. Tendré que lastimar a este para salvarlo.
Su voz era fría como el acero, pero divertida. Entonces sonrió, sintiendo el viento azotarle la cara al comenzar el descenso. Después de todo, podrá sanar más tarde. La calle se hizo añicos bajo el peso del aterrizaje de Arthur, una onda expansiva que se extendió en una explosión de fuerza bruta. Las grietas se extendieron como telarañas por el pavimento al levantarse los escombros por la pura presión. El Flash, con una mano aferrada al cuello de Kik, un relámpago rojo titilaba violentamente sobre su cuerpo corrompido. Pero el impacto lo desequilibró. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que Kik se soltara como un rayo. Arthur se levantó lentamente, con la capa acomodándose tras él. Sus brillantes ojos azules se clavaron en el velocista mientras el polvo se arremolinaba a su alrededor. La hoja de su espada de Prometium rozó el suelo una vez antes de alzarse. Relámpago se tambaleó ligeramente, luego se irguió, con el cuerpo crispado, como si luchara contra sí mismo. Pero su rostro estaba equivocado. Una sonrisa torcida se asentaba bajo 4 brillantes ojos rojos, no llenos de ingenio ni humanidad, sino de locura y oscuridad. Inclinó la cabeza hacia Arthur, con la voz distorsionada como un coro de susurros bajo un grito. Todos ustedes, morirán, rey de las sombras. Arthur entrecerró los ojos. ¿Viene a quemarlos a todos? Arthur se abalanzó, su capa se azotó hacia atrás mientras el aire tras él implosionaba. La hoja de Prometium en su mano cortó el aire como un rayo, cayendo con una fuerza aplastante. Flash se retorció, su cuerpo se dobló en un ángulo antinatural mientras se deslizaba hacia un lado, dejando un rayo a su paso. Pero Arthur no se detuvo. Se movió como un rayo. Paso veloz se activó. Un paso. Estaba detrás de Flash. 2 pasos. Un corte desde la izquierda. 3. Un corte ascendente dirigido a la columna vertebral. 4. Un barrido horizontal destinado a atravesar el pecho. Pero Flash esquivaba cada vez sin esfuerzo, burlonamente rápido. Su forma corrupta brillaba en ráfagas de electricidad roja y amarilla. Saltaron chispas cuando la punta de la hoja de Arthur cortó el aire, a centímetros de la carne, y luego nada. Entonces, un puño se estrelló contra las costillas de Arthur. Otro le cortó la mandíbula. Un último golpe en el hombro lo hizo resbalar hacia atrás, con las botas chirriando contra el pavimento. Gruñó, escutiendo sangre y limpiándose la barbilla. TCH, Flash ladeó la cabeza, aún tembloroso por la energía. Su voz salió entrecortada y fragmentada. No eres el rey de las sombras de la nada. No lo suficientemente rápido. Los ojos de Arthur brillaron con más intensidad, de un azul frío. Ojalá aún tuviera ese dispositivo que hizo Lex, pensó, mientras flexionaba los dedos. Aunque dudo que funcione con este Flash. No así, un zumbido sordo surgió de debajo de él. Las sombras se agitaron. Arthur dio un paso adelante y las sombras se elevaron. 10 caballeros demonios de las sombras surgieron de la oscuridad como cazadores del abismo. Sus cuerpos acorazados brillaban con magia, cada uno blandiendo un arma forjada en la oscuridad, sus ojos brillaban tenuemente violeta. Con un movimiento amplio del brazo, Arthur gritó, ¡ataquen! Descendieron como una manada de lobos, arremetiendo contra Flash con precisión coordinada. El velocista danzaba entre ellos, apareciendo y desapareciendo, dejando metal rasgado y pavimento destrozado a su paso, pero ni siquiera él podía ignorar la cantidad de enemigos para siempre. Fue entonces cuando Galatea cayó del cielo. Su aterrizaje fue como un cometa que crujió el suelo al lanzar un puñetazo hacia Flash, quien lo esquivó por 1 centímetro, solo para ser interceptado por un ataque de un caballero de las sombras. Se agachó de nuevo y entonces rápido irrumpió, con relámpagos rojizos que chocaron con la energía corrupta de Flash. Por un instante, fue el caos. Destellos de acero. Puños. Relámpagos. Explosiones. Arthur se mantuvo en el centro de todo, tranquilo, sereno, observando cada movimiento esperando una oportunidad para terminarlo rápidamente. Entrecerró los ojos mientras estudiaba la fluidez del velocista. Demasiado amplio en ese giro. Demasiado lento al pivotar. Resistiendo ligeramente, como alguien que no comprendía del todo la velocidad que había heredado. Puede que sea Flash, pensó Arthur, cambiando el agarre de la espada, pero es descuidado. Claramente no está aprovechando la fuerza de la velocidad ni nada, esta alimaña de Trigon no está usando sus poderes sabiamente. Entonces dio un paso adelante, se fundió con su sombra y desapareció. Surgió tras Flash en pleno ataque, con la espada alzada en silencio. Nunca dije que estuviera haciendo esto solo.
bajó su espada justo cuando Galatea y Kik atacaban al unísono desde ángulos opuestos, caballeros de las sombras abalanzándose para bloquear las rutas de escape de Flash. Los ojos del velocista poseído se abrieron de par en par por un instante. Arthur sonrió. Sus miradas se encontraron. Y por un instante, todo se congeló. El Flash corrupto, que aún crepitaba con relámpagos demoníacos, dudó. Solo por un instante. La expresión de Arthur cambió. El frío filo calculador había desaparecido, reemplazado por algo primario. Sus brillantes ojos azules se abrieron de par en par, no con sorpresa, sino con intención. Sed de sangre se activó. El aire tembló. Flash se tambaleó. De repente, el aire mismo se sintió demasiado pesado para soportarlo. Sus pies se negaron a moverse. Sus pulmones ardieron. Cada nervio de su cuerpo robado gritaba una cosa: peligro. Era rápido, el más veloz, pero en ese momento, no podía moverse en absoluto. Se acabó. Arthur desapareció y reapareció en un abrir y cerrar de ojos, desatando arremetida de espada. Una ráfaga de cortes atravesó las cuchillas de aire, moviéndose más rápido de lo que los ojos mortales podían seguir, danzando a un ritmo que solo conocía el portador. Flash, poseído, se retorció, con los brazos en alto para bloquear, mientras los rayos azotaban, pero no era suficiente. Una última estocada le clavó la hoja de Prometium en la pierna, atravesando carne y armadura, y estrellándose contra el suelo. ¡Ak! Flash emitió un grito aullante e inhumano, acompañado de una segunda voz demoníaca que gritaba a la vez. Su cuerpo se convulsionó, el relámpago rojo chisporroteó y 4 ojos rojos brillantes se abrieron de golpe. Intentó arrancar la hoja, pero antes de que pudiera, ¡boom! Galatea lo golpeó como un meteoro, agarrándolo por la garganta y clavándolo en el pavimento roto. Sus botas agrietaron la tierra mientras lo derribaba, con los ojos encendidos por una furia al rojo vivo. ¡Quieto! Abajo, gruñó en voz baja, apretando los dientes. Su visión de calor se iluminó. 2 rayos brillantes zumbaron con una fuerza letal. La luz roja iluminó el rostro tembloroso de Flash. Gruñó. Una voz poseída, agitada, escupiendo veneno. Arthur levantó una mano y dio un paso adelante con calma. Galatea parpadeó, aún ardiendo, pero se detuvo a esperar. No estamos aquí para matarlo, dijo Arthur con tono tranquilo pero firme. Al menos, todavía no. Se arrodilló junto al velocista inmovilizado. La pistola inyectora se materializó en su mano en un remolino de sombras, siseando levemente. Arthur bajó la mirada hacia la figura retorcida y destrozada del poseído Flash, con la espada aún clavada en su pierna y la sangre chisporroteando en el suelo. Ya está en mal estado, murmuró. No hay necesidad de empeorarlo. Con un movimiento despreocupado, Arthur presionó el inyector contra el costado del cuello de Flash y disparó. Un suave siseo, un destello de luz pálida, luego silencio. Se curará. Hizo una pausa, y añadió, encogiéndose ligeramente de hombros. Quizás, por un instante, sin aliento, no ocurrió nada. Entonces, un humo negro fantasmal salió de la boca de Flash, girando hacia arriba como una serpiente en retirada, siseando al evaporarse en el aire. Los 4 ojos rojos se cerraron de golpe, desapareciendo. El relámpago rojo se apagó. El cuerpo bajo el agarre de Galatea quedó inerte. Flash se desplomó. Arthur se levantó, con la mano aún extendida, y con un movimiento de sus dedos, la autoridad del gobernante se activó. La espada se desprendió de la pierna de Flash por sí sola, golpeando la mano de Arthur, que lo esperaba, goteando sangre roja. No había señales de dolor en su rostro, solo una fría concentración. Se apartó del velocista inconsciente mientras Galatea retrocedía, soltándola. Uno menos, dijo Arthur en voz baja. Quedan demasiados. Se giró, alejándose del velocista caído. Las sombras ya se alzaban a sus pies, enroscándose como niebla viviente. Excha, empezó a decir en voz baja. Espera, la voz no era demoníaca. No gruñía, no era retorcida ni estaba impregnada de odio. Era humana. Rota. Apenas audible. Arthur se detuvo. Se giró con los ojos entrecerrados. El Flash, ya no poseído, apenas estaba consciente. Una mano temblaba contra la calle destrozada bajo él. La sangre aún se acumulaba alrededor de su pierna. Su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y entrecortadas, y su rostro, pálido y tenso, se inclinaba hacia arriba por el esfuerzo. «Tú eres, ese Arthur, ¿verdad?», preguntó el velocista con voz áspera. Arthur parpadeó. «¿Sigue consciente?». Se giró, acercándose lentamente.
Su expresión era indescifrable, la espada aún a su costado. Flash tosió, intentando incorporarse, pero no lo consiguió. Arthur permaneció de pie junto a él en silencio, sin pronunciar palabra. Solo esperaba. Mientras, estaban, en mi cabeza, jadeó Barry, con la voz ronca pero desesperada, me dirigía a algún lugar, antes de que ese velocista de sombras tuyo, se interpusiera, gimió, agarrándose el costado. El dolor se palpaba en cada palabra. Metrópolis, dijo finalmente. Pude verlo con mis propios ojos, había un altar, brillando con símbolos demoníacos, Trigon debería ser, se le quebró la voz. El esfuerzo fue demasiado. Entonces puso los ojos en blanco. Se desplomó. Arthur lo sujetó antes de que cayera del todo al suelo, dejándolo caer con cuidado. Miró la herida en la pierna de Flash, que aún sanaba lentamente. Su expresión se suavizó apenas. De acuerdo, murmuró Arthur. Lo entiendo. No hace falta que te fuerces. Se levantó y se giró hacia Galatea, quien lo había observado en silencio todo el tiempo, rondando cerca como un guardián silencioso. Llévenlo a un lugar seguro, ordenó Arthur. Se curará solo. Galatea asintió una vez. No hicieron falta palabras. Dio un paso adelante, levantó a Flash con precisión, acunándolo como un cristal frágil. Sus ojos se encontraron brevemente con la calma de Arthur, preguntándose si era necesario decir algo más. Vete, añadió Arthur. Con una ráfaga de viento y un crujido en el aire, Galatea se elevó hacia el cielo, desapareciendo en el horizonte con un estallido sónico. Arthur permaneció inmóvil. El campo de batalla destrozado a su alrededor volvió a quedar en silencio. La suave brisa le alborotó el cabello. Volvió la mirada hacia el oeste, hacia Metrópolis. ¿Metrópolis, eh? Da la casualidad de que tengo una sombra allí. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios, no de alegría, sino de una sombría anticipación. Flexionó los dedos. Las sombras a sus pies se agitaron en respuesta. Intercambio. La oscuridad se alzó como un maremoto que lo tragó por completo. En un abrir y cerrar de ojos, Arthur desapareció. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.